vamos a empezar a conversar al respecto de los actos y las condiciones inseguras. Entonces, ¿qué significa actos y condiciones inseguras? Lo primero que ustedes pues tienen que saber al respecto es que existen unas causas de los accidentes y se presentan en especial porque hay condiciones inseguras y porque hay actos inseguros, y pues estas son causas inmediatas. Esto se puede presentar pues en nuestros sitios de trabajo o también se puede presentar en nuestras casas, en nuestros hogares, en donde no tenemos adecuadas medidas de seguridad o realizamos por el contrario actos inseguros. Entonces, para empezar, vamos a hablar de condiciones inseguras. Condiciones inseguras tiene que ver pues con, son las instalaciones, los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas que no están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas, y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la persona que la ocupa. ¿Sí? Entonces, habla más como de la infraestructura que tienen las empresas, de la infraestructura que tienen las casas o los hogares, las cuales pues generan un factor de riesgo para que puedan tener un accidente pues de trabajo. Básicamente se refiere a eso. Entonces, voy a admitir a Simón y volvemos. Listo. Entonces, ¿qué ejemplos podríamos vislumbrar al respecto de las condiciones inseguras? Entonces, el primer ejemplo, pues, son temas de suciedad y de desorden en el área de trabajo, que es muy común, sobre todo en la parte de oficinas, en la parte también de construcción, en algunos casos, cables energizados en mal estado, es decir, cables expuestos, rotos, pelados, pasillos, escaleras, puertas obstruidas, pisos que estén en malas condiciones, escaleras que estén sin pasamanos, mala ventilación, herramientas sin guardas de protección, falta de medidas de prevención y protección contra incendios, herramientas rotas o deformadas, maquinaria sin anclaje adecuado, maquinaria sin paros de emergencia, cables sueltos, elementos de protección personales defectuosos, inadecuados o la falta de ellos. Entonces, todos estos ejemplos que aparecen ahí en la diapositiva nos permiten tener una imagen general, una percepción general de cuáles pueden ser las condiciones inseguras. No solamente están estos, sino que existen muchísimos dependiendo del sector en donde pues usted trabaje o se mueva, pues se presentan este tipo de condiciones inseguras. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los actos inseguros. Entonces, los actos inseguros son las fallas, son los olvidos, los errores o las omisiones que usted como persona tiene al realizar una actividad. Todo esto pues puede poner en riesgo de sufrir un accidente. También puede pasar que usted le dé la orientación, le dé la indicación, pero usted decida no acatar, digamos, las normas o el reglamento. Todo esto pues ocasiona un acto inseguro. Y pues hay una estadística que es supremamente alta en donde se menciona que los actos inseguros ocasionan el 96% de los accidentes. También tenemos pues unos ejemplos acá de actos inseguros. Por ejemplo, entonces está trabajar sin el equipo de protección personal. ¿Qué sucede ahorita, por poner un ejemplo, con el COVID-19? La gente que no utiliza los elementos de protección personal está incurriendo en un acto inseguro y puede generar pues una contaminación cruzada, se puede contagiar y pues aparte de eso se puede morir. ¿Qué otro acto inseguro se presenta? Permitir a la gente trabajar sin los elementos de protección personal. EPP significa eso. Entonces, esto también es una falta en donde la responsabilidad es doble, es decir, tiene responsabilidad el empleador y tiene responsabilidad el empleado.
¿sí? El empleador por no proveer los elementos de protección personal y el empleado por trabajar, por aceptar, digamos, esta condición de trabajo de esa manera. Bloquear o quitar dispositivos de seguridad también es un acto inseguro. Conectar un número interminable de aparatos electrónicos a un multicontacto, el peor evento. Sobrecargar plataformas, carros, montacargas, que por ejemplo sobrecargar plataformas tiene que ver con la gente que trabaja con logística en bodegas, pasarse un alto, hablar por teléfono cuando vamos manejando, que esto también es súper común, no utilizar el cinturón de seguridad, esto pues digamos que se ha mitigado con el paso de los años, pero igual también se ve mucha gente que es irresponsable al volante, derramar materiales, aceites en el piso y no limpiar. Esto también es común, por ejemplo, en el centro de formación, cuando las señoras de servicios generales están realizando pues su aseo. A veces no hay señalización y pues el aprendiz o el instructor o cualquier persona pues puede ser víctima de una caída por un acto inseguro. Jugar o hacer bromas durante actividades laborales es otro acto inseguro. Transitar por áreas peligrosas y ejecutar el trabajo a velocidad no indicada. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que nos pueden orientar en el tema de la identificación de actos inseguros. Bien, existen unos tipos o mecanismos de accidentes. Entonces, accidentes pues son las formas según las cuales se realiza el contacto entre un trabajador y el elemento que provoca la lesión o la muerte pues, del trabajador. En este sentido, también tenemos pues unos ejemplos que quise traer a colación que se presentan de manera frecuente dependiendo del área de trabajo. Por ejemplo, golpeado por o contra es un tipo de mecanismo de accidente, atrapado por o entre, digamos un atrapamiento en un ascensor, ¿sí? Caída en el mismo nivel, caída a diferente nivel, la gente que trabaja con alturas, exposición a temperaturas extremas, aquellas personas que trabajan en las calderas, en las minas, contacto con corriente eléctrica, asfixia por inmersión, o sea, la gente que se muere ahogada, mordedura o picadura de animales, también puede ser un accidente, resbalar o un sobreesfuerzo, esta gente que trabaja en las oficinas, en las bodegas, mensajeros también, que tienen alto volumen de peso y no se protegen adecuadamente en algunas ocasiones, contacto con sustancias tóxicas, con sustancias cáusticas y con sustancias nocivas. Estos son algunos ejemplos, como les decía, pues de mecanismos de accidentes que se pueden presentar. Hay muchísimos más de acuerdo al área donde usted trabaje. Seguramente si es en una oficina, pues no van a estar todos los que yo acá mencioné, sino que los propiamente dichos de una infraestructura como tal. Entonces voy a proyectar un video, espero que lo puedan escuchar.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, el video pues nos permite ilustrar cuáles son pues estos actos inseguros que nosotros en determinada circunstancia cometemos por el afán, por las distracciones, por la misma imprudencia. Entonces, después de ver este video, vamos a visualizar unas imágenes que nos ilustran también otras condiciones inseguras para que ustedes queden con estos dos términos absolutamente claros. Entonces, la gente que trabaja en alturas, si están observando la imagen, notan que pues están los señores trabajadores recostados sobre una baranda en medio de un abismo, pues obviamente es una construcción en donde pues están tomando una siesta y pues básicamente lo que puede pasar ahí pues es que obviamente se queden dormidos, pierdan el equilibrio y se caigan. Adicional a eso pues no tienen elementos de protección. No sé si ustedes han escuchado que pues para los trabajadores de las alturas ellos tienen que andar con una indumentaria pues especial, eso con la finalidad pues de prevenir este tipo de cosas. Obviamente hay dos cosas, el acto inseguro por parte del empleado y la condición insegura. Esta imagen dice que pues el gancho de la grúa traba de seguridad, la traba de seguridad no funciona, o sea, ahí en la parte del ganchito no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente si yo recojo una carga, esa es una polea, pues no me va a servir y se va a soltar la carga, y si es muy pesada, pues puedo causar lesiones al trabajador que está enganchando. Esta es otra imagen que nos vislumbra pues un acto inseguro. ¿Por qué? Porque pues la persona que está ahí está en una zona de construcción en donde puede tener pues digamos caída de objetos. Esta otra imagen pues nos muestra una piscina en donde tenemos una conexión a toma corriente, que todos sabemos que eso no se puede hacer, ¿no? Porque pues genera un riesgo, un peligro pues eléctrico. Lo que yo les decía en la diapositiva inicial, que todo lo que tiene que ver con conexiones no se puede dejar suelto, entonces cables sueltos volando no se puede porque pues pueden ocasionar también peligros eléctricos. Nuevamente una imagen de alturas, entonces ahí vemos claramente que pues ellos no tienen ningunos elementos de protección personal. Acá miren la perla donde está subida, puso 3 baldes y se subió para pintar. Entonces obviamente esto es un riesgo. Y obviamente el acto inseguro está en la posición que está adaptando el que lo está tratando de enganchar, ¿no? Y además que está cogiendo un cable de alta tensión. La señora de servicios generales que muy amablemente nos ayuda con las bebidas, ahí se dan cuenta que pues tiene la bandeja con los pocillos y debajo tiene los frascos, los termos. Entonces obviamente eso también genera un acto inseguro. Esta es otra flor en donde pues el señor obviamente está en cables de alta tensión. Ustedes saben que para eso pues lo maneja la electrificadora en el caso pues de los municipios y Codensa, ¿no? Aquí pues esta persona que está manipulando también cables de manera insegura. Estos son cilindros y están al lado de unos dispensadores de gasolina. Los cables también están sueltos y hay vertimiento en el piso que también genera pues obviamente condiciones inseguras. Acá ya pues la imagen es bastante diciente, la planadora le pasó por encima.
Aquí también hay otra condición insegura, perdón, porque pues hay un río y no hay una medida, una barrera de protección. Acá está el carro, un carro elevando otro carro. Acá pues está el cilindro protegido con el candado, es una condición insegura. Acá nos aparece en esta imagen el bombero cogiendo la manguera sin elementos de protección. Esta otra imagen también es súper diciente, que nos muestra pues la piedra que está sostenida por los palos de madera. Acá los niches con el señor con un balde de casco. Acá también hubo un vertimiento para la persona que destapó, era un tema de presión. Los señores que trabajan en bodega y logística, que es una sobrecarga. Entonces, finalmente, pues todas estas imágenes nos invitan a generar una reflexión, no solamente en los trabajos, sino que en sus casas, para que siempre que nos veamos inmersos en una situación de una condición insegura, pensemos en no hacer un acto inseguro. Entonces, siempre hay que decidir, detenerse, observar, pensar y pues actuar, ya sea con la objeción de conciencia, diciendo no voy a hacer la actividad o el acto porque es inseguro, o ya sea pues evaluando y si tiene las condiciones seguras, pues realizando la actividad laboral o en sus casas. Entonces vamos a continuar con los otros términos. Entonces decía ahí en el cuadro de la guía que control administrativo pues hacía parte de esta terminología de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando uno habla de control administrativo, pues se refiere netamente a las empresas, ¿sí? A los patronos. Entonces, el control pues es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento. ¿El rendimiento de qué? Pues de una empresa en temas de salud y seguridad en el trabajo, o sea, qué tantos accidentes hay, qué tantos reportes hay y qué condiciones se presentan en esa empresa. Entonces, es el proceso también de regular actividades que aseguren que se está cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa. O sea, que esto parte de una planeación. Lo mismo que pasa cuando ustedes van a entrar, digamos, a el SENA. Cuando entraran ahora a finales de enero o a comienzos de febrero a primer trimestre. Entonces se organiza una logística, se organiza y se planifican todas las actividades que uno va a desarrollar con ustedes, pero pues pueden pasar eventualidades como se dañó el baño, se tapó, lo taparon, bueno, pasó cualquier cosa, entonces ahí eso ya entra el control administrativo a ejercer su función y su labor para establecer estrategias de mejora y corregir pues la situación que se presente, hablando pues de logística. También es un proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. Entonces, ahora viene lo que es la definición de enfermedad. Entonces, enfermedad, pues en unos textos y en videos y en toda la literatura habla pues básicamente que una persona que está enferma es que ya pues ha perdido su salud de alguna manera. Salud pues es bienestar. Entonces, en ese sentido, pues hablamos de una enfermedad como una alteración o como una desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas, por signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible, ¿sí? Entonces, esto es una definición muy general, porque claramente pues ustedes en el argot popular han escuchado pues que hay un sinnúmero de enfermedades derivadas de muchas alteraciones. Para la muestra un botón, ahorita tenemos pues COVID-19 y
los que han visto noticias últimamente han visto que se han dado cuenta que los niños están presentando algo que se llama una enfermedad de Kawasaki, que afecta el corazoncito y que da en los niños que pues tienen COVID-19. No en todos, obviamente, sino que en los que tienen como una predisposición genética de alteraciones cardíacas. Esto por ponerles un ejemplo, pero hay muchísimas enfermedades. Valga la claridad que una cosa es la enfermedad que yo les acabo de citar y otra muy distinta es la enfermedad laboral. Entonces, cuando yo hablo de enfermedad laboral, eso está contemplado en el artículo 4, en la ley 1562, que salió en el año 2012. Esa ley me decía que, o me dice pues, que la enfermedad laboral es la enfermedad contraída como resultado de la exposición a unos factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Ejemplo, el profesor que tiene ya 5 o 6 décadas de vida y aún está orientando la formación y su voz resultó afectada de manera continua hasta que pues, las cuerdas vocales ya no le respondieron, entonces eso es una enfermedad laboral. Las personas que trabajan en costuras, en toda la parte de diseño, que sus manos tienen que adaptar una posición pues, estable, eso con los años puede generar enfermedades laborales si no se hacen las pausas activas. ¿Qué otra cosa puede pasar? La gente que trabaja con mecánica, construcción, por la falta de ergonomía o la adecuación de las posturas a nivel físico pueden generar enfermedades laborales. El tema del asbesto, no sé si recuerdan que también hace un montón de tiempo que salió la contaminación por asbesto en la empresa de Cibate y pues esto finalmente que le generó un cáncer de pulmón y ahora hay un poco de gente que tiene cáncer de pulmón pues por la intoxicación por asbesto y pues se definió en últimas que eso había sido una enfermedad laboral porque se descubrió pues que el asbesto era tóxico. También la enfermedad laboral puede ser el resultado de factores de riesgo del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Bien, vamos a ver este otro video. Hay que establecer inicialmente claridad en relación. La calificación de presunto accidente de trabajo se origina en la ARL, mientras que la calificación de presunta enfermedad laboral o su exclusión, la enfermedad general, se origina en la EPS. Las instancias que se deben recorrer para uno u otro caso consiste en primera instancia la EPS, calificación de origen de profesionalidad, ARL, accidente de trabajo. La segunda instancia sería en este caso la Junta Regional de Calificación de Invalidez o de Origen de Profesionalidad. En segunda instancia, si la Junta Regional provoca un desacuerdo en las instancias que están esperando esa calificación, el trabajador, la empresa, la EPS o la ARL, entonces vendría el concurso de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Bien, entonces pues el video anterior nos orienta un poco en cuál es el camino a recorrer con una persona pues que tiene un accidente de trabajo y con una persona que tiene una enfermedad laboral o que se presume que tiene una enfermedad laboral. Entonces si revisamos también el tema de incidente de trabajo que Wendy estaba preguntando, entonces cuando yo hablo de incidente de trabajo me debo remitir a la resolución 1401 del 2007. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el incidente es un suceso acaecido, así dice la resolución, en el curso del trabajo o en relación con este. Acaecido quiere decir ocurrido, presentado, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas
sin que sufrieran lesiones o hayan presentado daño a la propiedad. Entonces ya les muestro cuál sería un ejemplo pues, de ese incidente. Me quitaste la palabra de la boca. Lo que te acaba de pasar fue un incidente, es decir, un suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdidas en los procesos. Y un accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Otro término que aparece también ahí en la guía de aprendizaje corresponde a los controles de ingeniería. Entonces, esto parte del control administrativo. Dijimos que este control administrativo pues son estas personas que vigilan que todo salga bien, ¿no? El control de ingeniería lo que hace es que ellos son los que requieren hacer cambios al lugar del trabajo con el fin de reducir los riesgos inherentes al mismo. Entonces, administrativo controla como la logística, ingeniería ya se encarga de la ejecución de todas las mejoras para reducir los riesgos pues, que hayan de trabajo. Acá les traigo un ejemplo pues, de la pirámide de cómo se generan, digamos, estos controles de ingeniería. Entonces, ¿qué situación actual se presenta? Entonces, en la parte de abajo, si ustedes ven, están pues, los elementos de protección personal. Significa que en orden de importancia, ese sería como el último. ¿Sí? Luego sigue implementar controles tipo entrenamiento, procedimiento, que es señalización, advertencias y controles administrativos, está en el cuarto lugar. Luego vienen los controles de ingeniería, que está en el tercer lugar, y habla de rediseñar los equipos o procesos de trabajo. En el segundo lugar está sustituir, que es reemplazar el material, equipo o procesos por uno de riesgo inferior. Y en el número 1 está eliminar, que pues es la remoción completa del peligro. Entonces, si ustedes notan, al lado de la primera pirámide está la pirámide invertida. ¿Por qué? Porque no se le está dando la importancia que tiene a los elementos principales. ¿Cuáles serían los elementos principales que deberían estar para las condiciones de trabajo? Pues los elementos de protección personal, luego seguiría la señalización, luego seguirían pues los controles de ingeniería, que eso sí no se mueve, luego la parte de sustitución y por último la eliminación. Eso sería el ideal de una empresa, pero sabemos que eso no en todos lados pasa. Bien, el siguiente término se conoce con el nombre de incapacidad. Entonces, incapacidad no hace referencia a la incapacidad que uno vaya a la EPS, como hablábamos que día del caso en que uno va y se incapacita el domingo por la noche o el lunes festivo, no. Incapacidad en salud y seguridad en el trabajo habla pues de la falta de capacidad para hacer, recibir o de aprender algo, o de comprender, entender, falta de preparación o de medios para realizar un acto. En este sentido tenemos como dos aristas de la parte de incapacidad. La primera arista corresponde a la incapacidad física y la segunda es la incapacidad temporal. En la incapacidad física nos menciona pues que es la pérdida parcial o total de la capacidad del individuo, ya sea por causas relacionadas con enfermedades congénitas. Congénitas significa que nació con esa enfermedad, o adquiridas, pues que usted se enfermó por alguna actividad o por lesiones que determinen una disminución en las capacidades de la persona, especialmente lo referente a la anatomía y a la función de un órgano, miembro o sentido.
Entonces, volvamos al ejemplo del soldado que estaba en combate, entonces pisó una mina quiebra pata, le amputaron una pierna y pues ¿qué causó? Una incapacidad física. ¿Mm? Revisando el término de incapacidad temporal, entonces es cuando usted que es empleado, ¿sí? Por una causa de una enfermedad común, como una gripa, como el COVID-19, como la infección de vías urinarias, ¿sí? A causa de una enfermedad común o profesional o por un accidente está temporalmente incapacitado para trabajar por indicación médica y precisa que pues tenga una asistencia médica. Eso hace referencia a la incapacidad. Después de la incapacidad viene otro término que es también común en algunos oficios, que se conoce con el nombre de invalidez. Entonces, invalidez quiere decir que pues, se considera una persona inválida que por cualquier causa de origen que no sea profesional, no provoca intencionalmente, hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Eso está en el artículo 38 de la ley 100. Bueno, acá vamos a ver otro video. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primero, debemos entender que estos tres conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. Después de ver la diferencia entre los primeros términos que aparecían en la guía de aprendizaje, que son peligro, riesgo y pues el tema de control y incidente, tenemos algo que se conoce con el nombre de acto subestándar y condición subestándar. Estos son otros dos términos pues, que vale la pena definirlos en el argot de salud y seguridad en el trabajo. Cuando yo hablo de acto subestándar, me refiero pues al acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. Cuando yo me refiero a condición subestándar, hablo de situación que se presenta en un lugar de trabajo
caracterizada por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En definitiva, pues podemos decir que los actos y las condiciones subestándares generan una amplia gama de riesgos y de peligros, que se ubican como las causas inmediatas que pueden generar o generan accidentes con sintomatología, que en una cadena final pues puede derivar en la pérdida de una función, que es un daño o que es una lesión, ya sea intencional o intencional a algo o a alguien en un proceso. Bien, tenemos otro término que se llama control en la fuente. Control en la fuente quiere decir la sustitución de sustancias, un cambio en un proceso de la empresa, un aislamiento del proceso, una extracción local o un programa de mantenimiento que se realice, digamos, en la empresa para la cual yo trabajo. El control en el medio obedece a la parte de orden y limpieza y tiene que ver con extracción, con ventilación, con alarmas, con un programa de mantenimiento. Entonces, este control en el medio habla mucho como del tema de control de plagas, por ejemplo, en los centros de formación, que hacen fumigaciones en los cultivos. Control en la persona, habla del entrenamiento de instrucción, de la rotación, de dosímetros, de elementos de protección personal y de un programa de mantenimiento. Entonces, para puntualizar, el control en la fuente consiste en corregir una falla o una avería en el material, en la estructura, en el sistema, en el equipo, en la máquina o en la herramienta que está produciendo un factor de riesgo usando uno de los siguientes métodos. Entonces, por ejemplo, el mantenimiento preventivo antes de que suceda un daño. Entonces, todos los equipos que ustedes ven en sus oficinas, si trabajan en oficina o si trabajan en empresas de logística, de construcción, de bodegas, todos los equipos requieren de un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo con la finalidad pues de evitar que ellos se dañen y que ocasionen un daño, ¿sí? No siempre pues eso se cumple a cabalidad porque pues en ocasiones hacen el mantenimiento preventivo, pero los equipos pues no tienen la calidad esperada y pues suceden averías. No todos representan un riesgo pues para la salud del funcionario. Mantenimiento correctivo. Entonces ya es cuando se presenta el daño del equipo o de la herramienta que ustedes utilizan y pues reparan la avería y mejoran los anclajes. Instalando guardas en los puntos de peligro. Entonces siempre pues hay que tener no solamente personas a cargo de la vigilancia, sino que hay que aislar ciertos puntos que pueden generar riesgo para los funcionarios. Por ejemplo, los que trabajan con telecomunicaciones, la parte de conectividad, donde están los routers y eso, siempre se deja aislada, porque no puede ser un área donde entre todo el mundo, ¿no? Mejorando o cambiando la sustancia, la máquina o el proceso y adecuando los puestos de trabajo. Eso se llama control en la fuente. Ahora bien, todos los trabajos decidirían pues de algo que se llama ergonomía. Entonces, una de ustedes también mencionó un ejemplo como el que estamos viendo en el GIF que aparece en la diapositiva, donde pues básicamente es un tema de ergonomía. ¿Qué quiere decir la misma palabra? Pues que es la función principal, su función principal es la adaptación de las máquinas y puestos de trabajo al hombre, ¿sí? No el hombre adaptarse a la máquina, sino la máquina se adapta al hombre. Es un proceso continuo en donde pues el hombre lo ha aplicado desde que empezó a adaptar y mejorar para su utilización en las primeras herramientas que inventaron. Es una ciencia interdisciplinar donde intervienen distintas ramas como la fisiología, la psicología, la anatomía, la ingeniería o la arquitectura. Se integra en el conjunto de ciencias que buscan el equilibrio de los sistemas, la estabilidad entre las condiciones internas y las externas que están ligadas a la función que usted ejerce, al oficio en el cual usted se desempeña.
y pues que se relacionan directamente con la biología o con la fisiología de la persona. Entonces voy a hacerles un ejemplo. Ahorita que estamos en este confinamiento, algunas personas con la conectividad a los computadores. Quizás algunas personas tengan una silla que les provea la ergonomía, o sea, la postura adecuada, que no se les canse la colita, la espalda y demás, ¿cierto? Pero muchas personas no contamos con esas sillas que son ergonómicas, sino que pues con lo que tenemos en la casa. Unas personas trabajan en la cama, otras personas trabajan en la butaca, otras en la silla, otras de pronto tienen un poco más de ingresos económicos y se compran una silla pues que les ofrezca mayor comodidad o confort, pero pues todo esto hace parte de la ergonomía, por hablar pues de la silla, ¿sí? Ya hay otras partes pues que del cuerpo que generan ergonomía en el trabajo, que más adelante, no hoy, más adelante en otra temática vamos a abordarlas. Entonces, esa ergonomía, como yo les decía, yo pues les puse el ejemplo de la silla, ¿sí? Pero pues hay unas clases de ergonomía. ¿Cuáles son esas clases de ergonomía? Entonces, está la ergonomía ambiental. Entonces, ambiental pues es todo lo que tiene que ver con el ambiente, que ya lo revisamos, como la carga visual y el alumbrado, el ambiente sónico y la cronoergonomía, ¿sí? Todo lo que sea de salud auditiva también. Ergonomía cognitiva, entonces lo que es de psicopercepción y carga mental, interfaces de comunicación y biorritmos y cronoergonomía. Entonces, la ergonomía preventiva, entonces seguridad en el trabajo, salud y confort laboral, esfuerzo y fatiga muscular. Entonces, por eso ven ustedes el GIF con una pausa activa. Ergonomía correctiva, entonces es la evaluación y consulta ergonómica, el análisis e investigación ergonómica y la enseñanza y formación ergonómica. Eso tiene que ver pues con la parte correctiva. Ergonomía de concepción, habla pues del diseño ergonómico de productos, diseño ergonómico de sistemas y diseño ergonómico de entornos. Entonces, todo lo que usted tiene a su alrededor, en el sitio en el cual usted trabaja, pues tiene un objetivo. No siempre todos los elementos son ergonómicos, pero en la medida de las posibilidades, la idea es que todo lo que usted maneja o con lo cual usted trabaja sea confortable. Ergonomía biométrica, tenemos lo que es antropometría. Antropometría significa medidas y dimensiones, la carga física y el confort postural, biomecánica y operatividad. Biomecánica pues es la parte de movimientos del cuerpo, ¿no? Bien, otro término es la discapacidad. Entonces, una persona discapacitada es aquella que tiene una condición pues bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia, ya sea física, ya sea mental, ya sea intelectual o sensorial, que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down, ellas son personas discapacitadas que pueden integrarse a la sociedad, por supuesto, pero no necesariamente pueden desarrollar todas las habilidades físicas y mentales e intelectuales. Desarrollan obviamente algunas, pero pues no logran desarrollar todas dependiendo pues del nivel de alteración que tengan. Por mencionar el ejemplo de síndrome de Down, ¿no? Hay otros síndromes pues que generan discapacidades físicas, es decir, personas que nacen con un pie más corto que el otro, personas que nacen sin manitos, sin pies, bueno, que son congénitas. Okay. Viene la matriz de riesgos, que es otro término que menciona la guía. Entonces, cuando usted tiene factores de riesgo, cuando usted hace un control administrativo, cuando hace un control de ingeniería, lo primero que usted tiene que hacer es establecer cuáles son los riesgos que están en su puesto de trabajo o en su empresa.
¿Mm? Entonces, esa matriz de riesgos lo que hace es que, pues, a través de un formato, me permite determinar cuáles son los riesgos relevantes para la salud y la seguridad de los trabajadores de una organización. Usted puede hacerla solamente para su puesto de trabajo, usted puede hacerla para su casa o usted puede ser el gerente y hacerla pues para toda la organización. A continuación les muestro en la diapositiva un ejemplo en el cual pues habla pues de una matriz sencilla. Ahí pues me dice que cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias. Entonces en la parte superior pues de las consecuencias se habla de, pues, de leve, de menor, o de marginal o mínima, menor, moderada, mayor o severa. Y en la parte de los riesgos pues es riesgo raro, frecuente, posible. ¿No? Y pues los códigos de colores mencionan pues si es un riesgo bajo, si es un riesgo medio, si es un riesgo alto o si es un riesgo crítico. Hay muchos tipos de matrices. Yo acá pues les muestro una sencilla para establecer qué tanto los trabajadores pueden estar en riesgo de una situación de accidentalidad. ¿No? Perdón. Bien, si nos referimos a la parte de la biomecánica, entonces en biomecánica, pues lo que yo les mencionaba ahorita, que es el campo del conocimiento, perdón, en el que los productos, las tareas y los entornos se adaptan a las características, capacidades y las necesidades de las personas. ¿Cuál es el objetivo? Pues que yo incremente la eficiencia y el bienestar de las personas en su puesto de trabajo. Ok, tenemos acá el siguiente término que obedece a cuando yo tengo un accidente de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Tal y como en el GIF se muestra, ¿cierto? Una lesión es un daño o es un cambio estructural o anormal de un tejido, de un órgano o de una parte pues, del cuerpo. Puede ser causado por una herida, ¿sí? O puede ser causado por una enfermedad. Entonces, el campeonato de fútbol de la empresa. Yo estaba jugando fútbol, ya sea mujeres o ya sea hombres, y me lesioné porque me hicieron una zancadilla o porque sencillamente me enredé con el pasto y me caí. Eso pues genera una lesión, ¿sí? No es una enfermedad laboral, es un accidente de trabajo. ¿Qué otra cosa puede pasar? Entonces, enfermedad, el caso que yo les ponía del asbesto. Entonces, el asbesto sí causa una lesión inicial que empieza pues por el daño en los pulmones y luego termina pues en el cáncer y en la muerte. Bien, vamos a observar aquí un video corto. Riesgos en oficinas, zonas de tránsito, pasillos, escaleras y ascensores. Resbalar, tropezar, caer. ¿Te das cuenta que estas situaciones podrían ocasionarte lesiones severas para el resto de tu vida? A continuación te brindaremos algunos consejos para evitar riesgos en la oficina. No coloques objetos en las vías de evacuación y de circulación. Nunca dejes conexiones eléctricas o telefónicas atravesando el pasillo. Mira por donde caminas, puedes evitar una caída. Aunque tengas prisa, nunca corras por las escaleras. Evita usar tacos aguja, provocan problemas de equilibrio, además de generar lesiones en la espalda. Respeta las señales de piso húmedo, identifica los desniveles del piso. Al usar la escalera, sube y baja siempre por el lado derecho, sujetándote del pasamanos. Utiliza siempre tus 3 puntos de apoyo. Si tu sede tiene ascensor, recuerda respetar la capacidad máxima. Nunca detengas la puerta del ascensor con tu mano, puede ser peligroso. Nunca utilices el ascensor en caso de emergencia. Maniobra con cuidado las mamparas y puertas de vidrio.
ya que pueden romperse y provocar accidentes. Y, lo más importante, utiliza siempre el sentido común. Así podremos evitar accidentes. No solo pienses en ti, sino también en tu familia. Bien. Vamos a ir. Ok. Voy a dejar de compartir pantalla.